Muy buenas tardes, ¿cómo están aquí todas mis hermanas de Macedonia? Bienvenidas a este 2024, bienvenidas. Nuestra primera reunión y también damos la bienvenida a todas nuestras amigas, hermanas que se conectan en la transmisión. A esta hora les decimos quédense en la transmisión. Vamos a tener un estudio maravilloso de la palabra de Dios. Estamos leyendo, continuamos leyendo. Por ahí una me dijo, ya terminé el libro a esta altura. Qué lindo, ¿no? Pero vamos a ir pausando porque nos gusta detenernos y todavía estamos, y este estudio que vamos a compartir está basado en la segunda semana del libro Digno, escrito por Wendy Bello, un estudio bíblico del Salmo 103 que también estamos memorizando. Chicas, no se olviden que tenemos ahí nuestra cajita donde vamos escribiendo nuestros versículos, pónganle su nombre y así vamos a ir acumulando en nuestras cajitas estos versículos que ya hemos puesto en nuestra mente y que queremos llevar al corazón y practicarlos. ¿Amén? Bueno, este estudio, y como siempre hacemos, los estudios cuando leemos un libro nos ayudan tanto porque creemos firmemente que el estudio de la palabra de Dios tiene que ser profundo. Y como hemos iniciado este año, 2024, con mucha expectativa, tal como el año pasado no sabíamos las cosas que íbamos a vivir, por supuesto, este año tampoco sabemos las cosas que vamos a vivir. Dios sí sabe todo, Él sabe todo, y por eso es tan importante que nosotras estemos aferradas a la palabra de Dios, al que sabe todas las cosas, porque aquí en la palabra de Dios, donde encontramos el corazón de Dios, podemos entender cuál es su sentir, cómo es la instrucción, la guía para nosotras vivir las diferentes circunstancias que vamos a tener que vivir, ya sean difíciles, y bendiciones son todas, porque las pruebas, aunque son difíciles, siempre nos anima, por lo menos a mí, saber que Dios está tratando, Dios está trabajando en mi vida, Él quiere asemejarme a su persona y Él quiere glorificarse, que es el fin, al final de cuentas. Entonces, tenemos que encontrar gozo cuando nos hallamos en las pruebas y como también es nuestro anhelo que el Señor aumente nuestra fe cada día, ¿sí? No está mal pedir, Señor, aumenta mi fe. Hay muchas cosas en nuestro alrededor que tal vez nos desaniman, ¿verdad? Pero el Señor aquí con su palabra nos aumenta la fe. Y ya tenemos unos buenos días juntas en el reto de la palabra, de la lectura cronológica que este año estamos llevando. Yo espero que todas estén ahí corriendo bien firme los pies, porque el Señor nos está recordando. Este va a ser, creo que nuestro 5º año juntas leyendo la Biblia, y Él nos quiere recordar y nos quiere recalcar en nuestros corazones lecciones que ya hemos visto tal vez, pero que son tan importantes volver a mirarlas, volver a considerarlas, que no pasemos tan rápido la lectura como si necesitáramos, como siempre hemos dicho, marcar este cuadrito de, ok, listo, leído y sigo la siguiente cosa. No, vamos a leer detenidamente, memorizar y ir durante el día pensando lo que hemos leído, ¿no? Tal vez escribir una frase y guardarla ahí en tu teléfono o en un papelito y durante el día pensar en esta frase, lo que Dios habló a mi vida. Yo no sé ustedes, pero hoy día, mientras que pasábamos por Job, siempre me encanta esa convicción que él tenía. Yo, defendiéndose de todas las acusaciones que le habían hecho, dice en un momento, yo hice pacto con Dios de cómo yo iba a mirar a una jovencita, a una doncella con ojos lujuriosos. Él no lo hacía porque él había hecho un pacto con Dios. Y no solamente debe ser un pacto que deben hacer todos los hombres, sino que nosotras también como mujeres, ¿no? Y como mujeres estar
en buscando la integridad, la santidad en ese aspecto también. No podemos mirar a hombres con un deseo lujurioso. Debemos hacer un pacto con Dios y también enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas esa gran lección, ¿no? Hoy día leíamos eso en Job. Y bueno, cuando estamos llenas del libro, de la palabra de Dios, ahí es donde nosotras podemos discernir, distinguir, como hemos dicho otras veces, ¿no? Tantas veces que, otra vez, hay cosas en la vida que vamos a tener que atravesar y que nos hacen tambalear, movernos, así como, Pero cuando estamos aferradas a la palabra, Él nos ayuda a distinguir, discernir y darnos cuenta que hay acechanzas, hay mentiras, hay tentaciones de nuestro enemigo, el diablo, que recuerdan cuando empezamos a leer Job, él está rodeando la tierra de extremo a extremo. Él no está descansando así en un sillón y tomando una soda. Él está trabajando y rodeando la tierra de extremo a extremo, buscando a quién devorar, buscando a quién hacer caer en una tentación. Entonces, nosotras, como mujeres que amamos a Dios y que queremos honrarlo, vamos a tener que tomar una decisión. ¿Hacer la voluntad de Dios o dejarnos tentar por el enemigo? Está a una puerta, a una decisión, solamente de decir, ¿me dejo dominar por el pecado o me dejo dominar por mi Dios? El Espíritu Santo que vive en mí me controla. Eso es una decisión que tienes que tomar. Y recordemos, otra vez, el fin de estos estudios es profundizar en la Escritura. No vamos a leer por encima, vamos a estudiar e indagar. Y por eso que durante todo este tiempo que estuvimos como en una pausa, porque estaban las celebraciones de fin de año y también tuvimos vacaciones de invierno para los niños, ¿no? Bueno, las vacaciones de las celebraciones de fin de año estuvimos como en pausa de las reuniones, pero no pausamos nuestros estudios. Yo espero que tú, si ya terminaste de leer el libro, como por ahí alguna dijo, pues vuelvas atrás y refuerces lo que ya subrayaste, vuelves a investigar otras cosas, otras palabras, cosas que no habías investigado antes. Eso es lo que hace el estudio de la palabra de Dios. Entonces, pongamos mucha atención porque como me encanta Hebreos, también hay un texto que dice que tenemos que estar, es necesario que con más diligencia atendamos, dice, las cosas que ya hemos oído. Tantas veces hemos oído las mismas lecciones tal vez, pero tienes que poner mucha atención, no sea que nos deslicemos, porque el que piensa que está firme, mira que no caiga. Cada una de nosotras aquí, cada una, tiene que tener una batalla cada día. O sea, no te gusta la idea, pero eso es lo que tiene que pasar. No podemos quedarnos tranquilitas y no levantarnos a luchar. Tenemos que luchar en el poder del Señor, tendremos victoria. Entonces, dijimos, vamos a poner mucha atención. Hebreos 2:1 dice eso. Es necesario que con mucha diligencia atendamos a las cosas que ya hemos visto, hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esa palabra deslicemos, si tienes ahí en tu Biblia, puedes poner a un ladito o anotarlo donde quieras. Es interesante porque esa palabra deslicemos tiene que ver, es la palabra pararrueo en el griego y da la idea de flotar pasando. ¿Viste los botecitos cuando están ahí en el río, en el lago y están flotando y están amarrados, ¿cierto? Porque si no están amarrados a una estaca en la tierra, ¿qué pasa? El botecito, pum, 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 se va deslizando y no se da cuenta porque es algo muerto, el bote no tiene sentimientos ni decisiones y está al medio del mar o del lago. Entonces, nosotras tenemos que estar agarradas, atascadas, no andar flotando y pasando por alto, soslayando, como es la idea de la palabra, pararrueo, sin preocuparse, ¿ves? Por eso la importancia, estamos aquí para profundizar,
no para pasar por alto las palabras y así de esa manera no deslizarnos. Esta es una gran advertencia que tenemos que nosotras atesorar en este día, no pasar por alto las grandes verdades que cada jueves estamos recordando de lo que ya hemos leído durante la semana. Tener a Cristo como Salvador personal, haber entendido que por la gracia de Dios, lo perdida que estábamos. ¿Te pusiste a pensar? Todas estas verdades nos llevan a eso, a ese pensamiento. Entender que estábamos condenadas a ir al infierno, eternamente, hermanas. No solamente para pasar por ahí y decir, oh, yo fui alguna vez, y no. La que ha pecado y no se ha arrepentido de sus pecados está condenada para ir al infierno eternamente, eternamente. Eso es lo que dice la Biblia. Y nosotras, las que hemos sido redimidas porque le dijimos al Señor, reconozco mis pecados, me arrepiento de mi maldad y te pido que vengas a ser mi Salvador, debemos entender el significado real de todo esto. Nosotras íbamos camino al infierno y el Señor nos rescató, nos redimió y nos restauró para su gloria. El Rey del universo entendió que nosotras teníamos un pecado que nos llevaba al infierno. Y el Rey del universo, el creador de todas las cosas, vino por nosotras. No sé si María está llamando, no sé si a lo mejor hay algo con la conexión. ¿Pueden chequear, por favor? Ya iba a mirarlo por el internet, entonces no sé. Vino el Señor Jesucristo, atravesó todos los cielos. ¿Te pones a pensar en eso? ¡Qué maravilla! El Rey, el Dios Todopoderoso, vino a esta tierra para nacer en un humilde establo para animales. ¿Escuchaste bien? Sí, eso ya lo hemos escuchado tantas veces. Hace poquito estuvimos repasando toda esta historia otra vez, ¿no? En Navidad, que Él vino a esta tierra a nacer en un humilde establo para animales, porque ¿había lugar para Él en los albergues? No. ¿Había una habitación en un hospital para Él en esos tiempos? No. El único lugar donde pudo nacer nuestro Señor Jesucristo fue en un corral para animales. Allí María, la jovencita tan obediente, si pienso en María digo obediente. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Obediente. Esa jovencita, pequeña, mujercita, puso al Señor del universo entre el heno. ¿Viste? Lo que comían los animalitos ahí. Allí el Señor nació, acompañado de su madre María y de su padre. ¿Qué pienso en José? En un hombre fiel. En un hombre fiel. Porque no quiso que le hicieran daño a su prometida y él la tomó como esposa y obedeció también lo que el ángel le dijo, etcétera. Qué maravilloso. Dos hombres tan fieles. Cristo el Señor fue puesto sobre un montón de heno. Vino para nacer y morir en una cruz y pagar el precio de todos nuestros pecados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, como dice Hebreos, nos convenía. ¿Vieron esa palabra también? En Hebreos 2:10 dice, nos convenía. Sí, porque, ¿te acuerdas? Estaban los sacerdotes que tenían que hacer un sacrificio una vez por año por sus pecados y luego por lo de los pecados de los demás. Pero solamente Cristo, Hebreos 4:14, ese es el texto que ahora te quiero mencionar. Solamente Cristo, el sumo sacerdote, traspasó los cielos. Cristo Jesús, y por cuanto Él lo hizo, retengamos entonces nuestra profesión, nuestra fe, Perito, retengámosla, aferrémonos firme a nuestra confesión de fe, porque no hay otro Dios,
Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Así que lo retenemos firme. Ahora, solo por la gracia de Dios, todas nosotras las que hemos pedido perdón a Cristo por nuestros pecados, nos arrepentimos. Todas nosotras, solamente por su gracia, no vamos al infierno. Vamos rumbo al cielo, rumbo a estar un día con Él por toda la eternidad. ¿Lo merecemos? Por supuesto que no. Solo por su gracia. Solo por su gracia pasaremos un día, toda la eternidad, delante de su presencia. ¿Por nuestras buenas obras que habremos hecho aquí en la tierra? Porque vinimos a la iglesia y estuvimos tomando las notas de todo lo que se enseñaba en la iglesia y veníamos rigurosamente todos los domingos, los miércoles, los jueves, los días que se dijera hay reunión, ahí estoy, religiosamente. ¿Por eso vamos a estar en el cielo? No. ¿Recuerdas el momento más importante de tu vida? ¿Cuál es el momento más importante de tu vida? Después de conocer a tu esposo, ¿verdad? Y de enamorarte, decir, ay, me voy a casar contigo para siempre hasta que la muerte nos separe. Eso es lo muy importante en nuestra vida. Y luego cuando nacen los niños, otro día tan importante para nuestra vida. Pero el momento más importante de nuestra vida es cuando conocimos a Cristo. ¿Te acuerdas de ese momento? Para mí, más de 30 años atrás, qué vergüenza, mucho tiempo. Yo estoy joven para el Señor, 30 años. Recuerdo que cuando entendí la miseria en la que yo estaba, habían como 300 acampantes alrededor mío. Y cuando yo entendí la miseria en la que estaba, no me importó nadie que estuviera a mi lado. Yo fui adelante y le dije, Señor, necesito tu misericordia. Y me regalaron un pequeño Nuevo Testamento, ¿sí? Lo tomé tan firme en mis manos y por la gracia de Dios hasta el día de hoy, cada día ese Nuevo Testamento, la palabra de Dios hoy día, la leo porque entendí la necesidad de tener mi devocional. Si no hubiera tenido un devocional, una meditación de la palabra de Dios cada día en mi vida, yo no sé dónde andaría hoy día. Seguramente naufragando por algún océano espiritual por ahí. Corriendo, pero tras el viento. Por eso me encanta también otra frase de Hebreos. El Señor, tener la fe puesta en Cristo, ha sido el ancla de mi vida. El ancla de mi vida. Estoy tan segura, entonces, de que todas aquí, cada una, la que está escuchando también ahí en su casa, en la transmisión, necesitan entender la importancia de quién es Cristo para nosotros, de qué es lo que hizo el Señor. Estamos empezando en nuestro libro a memorizar ya los primeros 5 versículos. Bueno, podríamos ir más adelante. Por ahí también alguien dijo, yo ya me los memoricé todo. Ah, qué bien por ti, hermanita. Qué bueno. Pero por aquí, ahora en el estudio, vamos solamente enfocadas en esta parte de los 5 primeros versículos. Y por eso estamos pensando, porque si te acuerdas, vamos a decirlo en un momento más, pero es tan importante porque cuando entendemos quién es Cristo, lo que Él hizo, lo que se dice ahí en esos 5 primeros versículos del Salmo 103, podemos entender que no solamente nosotras hemos sido salvas y tenemos ahora, como decían ayer en la predicación, un pasaje gratis al cielo. Lo tenemos. Y que no fue gratis, como dijo ayer el pastor, que costó sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sino que ahora nosotras también entendemos que hemos sido salvas con un propósito. Mientras que estamos aquí en la tierra, hemos sido salvas para ser mujeres adoradoras de Dios, ¿cierto? ¿Todas están de acuerdo? Sí, eso ya lo hemos repasado también tantas veces. Eso es un estudio que lo hemos visto. Entonces, todas sabemos que ese es el propósito por el cual
seguimos respirando aquí. Necesitamos ser mujeres adoradoras de Dios. Y ¿sabes? En estos días he leído también un libro que me encanta de A.W. Tozer, Cómo ser adoradores. Y él dice, en un momento, dice, ¿sabes que no hay nada más importante en esta tierra? No hay nada que me llame más la atención en esta tierra que adorar a Dios. Entonces, cuando alguien me manda me imagino a W. Tozer, que alguien le manda un mensaje de texto, hey, vamos a lo que sea, no me importa. Si me dices, vamos a adorar a Dios, ahí voy a estar. A.W. Tozer dijo, nada me interesa más en esta tierra que adorar a Dios. Y que sea ese nuestro sentir, que sea ese nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestro anhelo. Retengamos, esa es la manera de retener nuestra fe, nuestra confesión de fe en lo que creemos. Eso significa que entendemos entonces que compartir de la fe que nosotras tenemos no es una opción. No es una opción. Cada día nosotras deberíamos buscar instancias, buscar momentos, oportunidades aprovechadas en que nosotras podamos compartir con otros lo que Cristo ha hecho, no solamente por nosotros, sino que por todos, por los necesitados, y ayudarles e invitarles a todos estos condenados al infierno, como lo éramos nosotras, a arrepentirse sinceramente y clamar al Señor que le rescate del hoyo, del pozo, de esa desesperación eterna por lo demás. Entonces, todas aquellas que durante esta última semana, solamente esta última semana, han buscado una oportunidad al menos para compartir el Evangelio con otra persona, es porque estás consciente de lo que significa la salvación y tu fe. Si has compartido, al menos en esta semana, a al menos una persona, entiende de una vez que esta es una gran responsabilidad. El Señor nos va a pedir cuenta. Es un gran privilegio porque además nosotras entendemos lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. Entonces, vamos con el Salmo 103, los primeros versículos, y repásalo en tu mente. Dice, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si quieres decirlo conmigo, está bien. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de la fosa tu vida, o hay otras versiones, del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Qué maravilloso es saber que al poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo y pedirle que haya perdonado nuestros pecados, quedamos absueltas, libres de toda la condenación de nuestra maldad y pecado. Solo por gracia, repetimos, solo por gracia, por la obra que el Señor hizo en la cruz, podemos tener la salvación. Entonces, el único objetivo de nuestra alabanza, según estos textos y toda la palabra de Dios, es porque Él es digno. Porque Él es digno y debemos bendecir con nuestra alma al Señor. Porque Él es digno. Filipenses capítulo 2, versículo 9 lo dice tan hermosamente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Ojo con esta frase, esta palabra, nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, el estudio nos ha llevado a reconocer estos nombres de Dios. ¿Recuerdas? Ahí nos quedamos la última vez que nos vimos.
hablamos de los nombres de Dios que nos hablan de su carácter, de sus atributos, tan importantes, especialmente cuando pasamos por situaciones y diferentes situaciones, ¿no? Recordar, distinguir, aquí está Dios. Por ejemplo, su provisión, su soberanía. Qué importante es recordar su provisión, su soberanía. Su provisión, lo más importante, proveyéndonos salvación. Esta gran necesidad que teníamos. También reconocer su poder, su suficiencia. Su poder, su suficiencia, tan apreciada, especialmente y necesitada cuando tenemos tiempos de dolor, ya sea físico o espiritual. ¿Has tenido dolores físicos? ¿Dolores espirituales? Pues ve a ese Dios que es poderoso y suficiente. También hemos reconocido que Dios es paz y sostén. Eso también lo necesitamos tanto, ¿no? Necesitamos experimentar la paz de Dios y la paz con Dios. Justo cuando pareciera que andamos por esos valles de sombra y de muerte, ¿no les parece? Necesitamos el sostén y la paz de Dios. Su presencia, su santidad, su sabiduría. Tantas S. Es para memorizarlo, ¿no? Su presencia, su santidad y su sabiduría. Abundante cuando se la pedimos, pero cuando se la pedimos con fe, no dudando, dice Santiago. Porque, ¿viste? Necesitamos sabiduría. Yo creo que aquí todas oran y le piden al Señor sabiduría every day, todos los días, ¿cierto? Pero ¿cuándo nos damos cuenta de que no fuimos sabias y decimos, Señor, te pedí que me dieras sabiduría? Cuando no lo hiciste de fe, con fe, no dudando. Es Él el que va a trabajar a través de ti, no tú, ¿ves? Porque pedimos sabiduría, pero vamos y hacemos lo que a nosotros nos parecería que fuera lo correcto. ¿Te fijas? La gran diferencia. Entonces, Isaías 54:5, otro texto maravilloso que menciona, porque tu marido es tu hacedor. Acá hay otro nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra será llamado. Para memorizar ese texto también. El salmista canta en el Salmo 61, versos 1 al 3, y dice, oye, oh Dios, mi clamor. Y ese Dios, esa palabra ahí, cuando empieza el salmista a cantar, imagínate, él está diciendo, oye Elohim, oye poderoso creador. Eso significa Elohim, ¿te acuerdas? Oye poderoso creador. Y lo necesito escuchar de ti, el poderoso, porque mira lo que viene diciendo el salmista, lo que está pidiendo. Dice, estoy clamando, atiende mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Has sentido que el corazón como que ya está a punto de desmayar? Y ahí el salmista le dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame, llévame. Porque tú has sido mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo. ¿Ves qué importante es recordar los nombres de Dios en tus diferentes circunstancias? Y tanto para recordar de lo poderoso que es nuestro Dios. ¿Cómo no adorar entonces como el salmista y decir, bendiga todo mi ser su santo nombre? Su santo nombre, porque además, santo, santo, santo nombre. Cuando nos enfocamos entonces en Él, en sus atributos y en sus verdades, en sus promesas, otra cosa que me ha afirmado mucho en este tiempo también, Dios me prometió que no me va a dejar sola. Y Dios me prometió que está haciendo una obra y que la va a terminar. Job también recordaba eso en estos días. Él lo va a terminar. Él lo está haciendo. Él está ahí. Él controla todas y cada una de mis circunstancias. Todas y cada una de tus circunstancias. Recuerda siempre esto. Esta era una frase que estaba aquí, creo. La incertidumbre
que parece atormentarte cuando no sabes qué va a pasar? Sí, pues, porque ninguna de nosotras aquí sabe todo. Y no, como no creemos en los magos, ni en las brujas, ni en todas esas cosas, que es pura tontera, no sabemos lo que va a pasar. Y viene la incertidumbre y te empieza a atormentar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿sabes cuándo va a cambiar tu actitud y tu espíritu va a venir paz? Cuando empieces a recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Su nombre. La próxima vez entonces que te sientas con esta ansiedad y esta desesperanza que parece que inunda tu alma, que está hasta aquí. Incluso hay otra canción que también me encantó en este tiempo, que es de Marcos Vidal, y dice en un momento, dice como que estás respirando debajo del agua. ¿Has escuchado esa canción? Te la voy a poner en el chat uno de estos días. Estás respirando debajo del agua. Imposible para nosotros, pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando vivimos situaciones tan difíciles, a veces pareciera que, ¿cómo hago para hacerle? Pero lo estoy haciendo. En tu poder, Señor. Entonces, nunca te olvides que estás en la palma de las manos del Señor. Y que delante de Él están siempre tus muros, esas murallas que están para ti destruidas en el piso, pero que tenemos esa esperanza maravillosa de que Él las puede restaurar en cualquier momento, porque estamos esculpidas en la palma de sus manos. En el segundo día de la segunda semana tenemos un título maravilloso, dice, El Dios que perdona y sana. El Dios que perdona y sana. Y permítame hacerte unas preguntas de reflexión. Es muy importante. Obviamente no estoy esperando que me respondas, pero es muy importante que lo reflexiones y te respondas a ti misma estas preguntas. Respóndelo en tu corazón. ¿Has recibido el perdón de Dios? ¿De qué te ha perdonado el Señor? ¿Crees que Dios tiene categorías de pecados a los cuales Él puede perdonar más o menos? ¿Crees que hay algún pecado que el Señor no puede perdonar de tu vida? ¿Has pensado que no mereces perdón de Dios? Si la respuesta es sí, estás en lo cierto. Ninguna merece el perdón de Dios. Pero clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira y amplio en misericordia. Así que esa es la verdad que tenemos que enfocarnos. No enfocarnos en la multitud de nuestros pecados, que son muchos. Lo son, ¿verdad? Enfoquémonos en la grandeza de su misericordia. Y todas tenemos que examinarnos aquí. Todas tendríamos que decir y entender lo inmerecedora que somos del perdón de Dios. Todas deberíamos saber, como Romanos capítulo 1, Romanos, el libro que escribió el apóstol Pablo, el Evangelio, ahí empezando en el capítulo 1, lista de pecados, desde el versículo 18 para abajo, donde tú te vas a dar cuenta que por eso, por esta lista de pecados, la ira de Dios se revela desde el cielo. Dice el verso ahí, contra la impiedad y toda injusticia de los hombres que detienen, además con injusticia, la verdad. El corazón del hombre es impío, es perverso, es malvado. Y no tenemos que hablar mucho, sabemos perfectamente que somos así. Pero otra vez, recordamos el atributo y el carácter de Dios. Él es rico en misericordia, amplio en perdonar al que está arrepentido. Esa es clave. Al que está sinceramente arrepentido. Uno de estos días también en la hora silenciosa que mandamos también el audio, no sé si por ahí tienes tú el app de la hora silenciosa que está en Lucas, y también una persona meditaba en la diferencia de lo que es estar verdaderamente arrepentido
y lo que es tener a lo mejor solamente, ¿cuál era la palabra? Remordimiento. ¿Ah? ¿Viste cuando una persona tiene remordimiento de lo que hizo? ¿Sabes lo que significa eso? No sé si escucharon ese audio, estaba bien interesante. Dice que el remordimiento es este sentimiento que tengo por las consecuencias de lo que voy a perder por mi pecado. No por lo que yo le hice al Señor, por la ofensa que yo le hice al Señor. El verdadero arrepentimiento es pensar en lo que yo le hice al Señor y arrepentirme y darme la vuelta, ¿no? Como dice la palabra, darme la vuelta 180 grados y no seguir haciendo lo que estaba haciendo. Sinceramente, Señor, no quiero hacerlo más. Entonces es una gran diferencia. Ahí entonces el Señor puede rescatarnos, puede redimirnos, puede restaurar nuestra alma al que se arrepiente sinceramente de todos sus pecados. Y si tú estás batallando con la idea de que Dios no puede perdonar tal vez algo que ha pasado en tu vida, como una decisión que hiciste en tu pasado lejano o cercano, tal vez, yo no te conozco, pero tú sabes, tal vez pensaste o consentiste en eliminar una vida que Dios había puesto en tu vientre. O tal vez le has sido infiel a tu marido. Y otra vez, de pensamiento o de acto, da lo mismo. Le fuiste infiel a tu esposo. Pecaste contra Dios. Tal vez estás pensando y dices, Dios no me va a perdonar porque he llevado una vida promiscua. ¿Qué significa promiscua? Es aquella vida que mantiene relaciones sexuales inapropiadas, ¿sí? Que tristemente, en nuestra actualidad, aquí en la era que vivimos, es un estilo de vida que no se ve tan mal. Al contrario, se promueve en las películas, se promueve en la música que escuchas. ¿Cuánta música con letras inapropiadas, también pervertidas? Todo lo que tenga que ver con degradar lo precioso que ha hecho Dios para una relación matrimonial. Entonces, recordemos, honroso es el matrimonio, ¿verdad? Honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los idólatras los juzgará el Señor. Arrepiéntete, arrepiéntete. No hay pecado tan grande ni tan insignificante. Todo pecado es una ofensa a la persona santa de Dios. Pero, bendito los peros en la Biblia. Yo le pongo un círculo así, hermoso. Pero, la gracia de Dios. Si adviertes tu pecado y te arrepientes hoy día y lo confiesas y le dices al Señor con tu boca lo mismo que diría el Señor de tu pecado, Él te perdona y te limpia de toda maldad. El Señor borra nuestras rebeliones, dice Isaías, y por amor a Él dice, prometo que no me voy a acordar más. Isaías 43. ¿Recuerdas ese texto también al final del libro? Me encanta, mi favorito. Dice, el Señor borra nuestras rebeliones por amor a Él mismo. Nos promete que nunca más se acuerda de ellos. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosas porque hay pecados que son como estas moscas que echan a perder el perfume. Tenemos que aprender a reconocer, otra vez, aferradas a la palabra de Dios, aquí el espejo que nos dice, por ejemplo, el pecado de la apatía espiritual. Apatía espiritual. Y estuve leyendo un artículo de Coalición por el Evangelio, tan recomendado, me encanta este sitio. Muchos recursos puedes tener ahí.
Coalición por el Evangelio, y estaban hablando de este pecado, ¿no? La apatía espiritual. Es muy sutil, pero penetra. No te das cuenta cuando de pronto estás diciendo, ¿por qué no me importa tanto mi relación con Dios? Hay muchas otras cosas que me importan mucho más. Entonces, ¿cómo se llama este pecado? Apatía. ¿Cuál es su efecto? Lo que causa, pues asesina el interés por Dios y su obra. Lo asesina. No estás interesada en Dios ni en su obra. ¿A quién envenena? Bueno, perdón. ¿Quién la envenena? La perseverancia de este mismo pecado. ¿Y cómo nos damos cuenta si estamos siendo apáticas para con Dios? Porque mira, la apatía es un pecado de indiferencia. Anota estas ahí, son importantes. El pecado es un pecado de indiferencia que endurece el corazón y lo infecta. Es un pecado de indiferencia, infecta tu corazón porque infecta tu rutina diaria. Ya no te levantas con ese ánimo precioso de buscar a dónde está el Señor, quiero escuchar su palabra. No, está infectado porque está apático. Y eso te hace insensible a todo lo que sea Dios. Insensible. Entonces, ¿cómo reconocemos si estamos practicando este pecado tan feo de la apatía espiritual? Fíjate en estas características. En primer lugar, la apatía espiritual es orgullosa. Es orgullosa, porque esta es la persona que va a decir, yo sé lo que es mejor para mí, no necesito depender de nadie, ni tengo que darle cuentas a nadie. ¿Ya? La persona que es apática es orgullosa y empieza cuando nos ponemos entonces nosotras en el lugar de Dios e intentamos convencernos a nosotras mismas que somos las autoras de nuestra vida y de nuestra propia moral. Yo decido lo que es bueno para mí o no. En segundo lugar, la apatía espiritual es perezosa. Atención. Esta es la actitud que tiene cualquier hija de Dios que elige dormir un poco más en lugar de levantarse y buscar un tiempo a solas con el Señor antes de enfrentarse con el mundo, con otra persona que va a requerir de ti un testimonio, porque somos piedras vivas y la obra de Cristo debería estar escrita aquí, no es como cartas abiertas, dice Pablo, ¿no? Entonces, una mujer que es apática espiritualmente es perezosa y prefiere quedarse en la cama que levantarse y tener un tiempo a solas con el Señor. O prefiere navegar por el ciberespacio o mirar una película de 2 o de 3 horas, en lugar de ir a la Biblia, en lugar de ir y compartir con otras hermanas, hacer algo con otras chicas, tomarnos un café, conversar de las cosas de Dios, qué podríamos hacer para servir mejor al Señor juntas. La indiferencia entonces, o apatía espiritual, piensa en las disciplinas espirituales y estas no deberían ser una carga, sino que debería ser un deleite. La piedad, las disciplinas espirituales deberían ser un deleite. ¿Por qué no empiezas a gustar hoy mismo y ver cuán bueno es el Señor? No vivas para ti. Más bien, muestra al mundo que Cristo vive en ti. Dijimos que la apatía espiritual es orgullosa, es perezosa, en tercer lugar, es egoísta. Claro, como hijas de Dios, esta es una tendencia también a irnos a enfocar en nosotras mismas y nos vamos poniendo a nosotras como, mírenme, yo soy la que sufro, yo soy la que... como la mártir de esto, todo lo que ustedes están mirando, y nos ponemos insensibles a la voz de Dios, a la necesidad de otros que están pasando pruebas mucho más difíciles que nosotros.
es egoísta. Y por último, es mentirosa. Es mentirosa, porque si esta hija de Dios, estamos hablando de un pecado de una hija de Dios, nosotras, que tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos está acusando de un pecado que hay ahí, pero en lugar de arrepentirnos, vamos preocupándonos de lo que van a decir los demás. Así que sí, leo mi Biblia rápido, voy a la iglesia, anoto, hago todo lo que dicen las hermanas que hay que hacer, memorizar, vamos a la reunión de oración, todo está bien, me lo repito a mí misma, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Pero no te olvides que hay uno que mira el corazón y el que ve la real condición de tu vida. A él no le puedes mentir. A él no le puedes mentir. Entonces, reconozcamos que si estamos cayendo en el pecado de esta apatía espiritual, este sentimiento solo revela la actitud que hay en nuestro corazón y que puede estar haciendo un callo ahí en nuestro corazón. Ojo, ojo, hermanas. Pongamos atención a lo que estamos guardando aquí en el corazón. Como mentoras, como madres, tenemos que pedir al Señor, como decíamos al principio, sabiduría con fe. La sabiduría que viene de Dios para guiar a nuestros niños, a que ellos también reconozcan que están empezando a anidar cosas en su corazón. Porque la tendencia que tenemos como mamás, ¿me entienden, no? Es a mirar el comportamiento. Juanito hizo esto y que se deje de hacer eso. Sí, que se deje de hacer eso. Pero lo que más nos tiene que interesar es lo que está produciendo el que Juanito haga eso, lo que está en su corazón. Una vez que advertimos entonces este gran mal y nos arrepentimos y le pedimos al Señor que nos perdone de todos nuestros pecados, que sane nuestro corazón, que lo limpie, y que nos ayude a vivir una vida más piadosa para Él, como cuando leíamos de Noé. ¿Recuerdan ahí en Génesis también? Me encantó pasar de nuevo por este testimonio de Noé. ¿Cómo dice que era en Génesis 6? Era un hombre justo y temeroso de Dios. ¿Qué significa que era temeroso de Dios? Que era bien consciente que había un Dios que lo estaba mirando y escuchando. Cuidadito los ojitos lo que miran, porque hay un Dios de amor que mirándonos está, dice el corito. Y así los oídos y lo que hacemos, Dios está mirándonos. Y Noé era bien consciente de que Dios estaba siempre mirándolo y le temía, por eso le temía y era justo. Y dice que caminaba con Dios. ¿Y qué significa que caminaba con Dios? Hacía la voluntad de Dios. Lo que Dios le decía a él, quería obedecer. Y por eso él halló gracia ante los ojos de Dios. No por lo que él hacía, por su obediencia, sino porque Dios conocía su corazón y halló gracia. Y él y toda su familia pudo entrar en esa arca, ¿no? Entonces, porque Noé sabía su condición, él temía a Dios. Dios había visto que la maldad de los hombres en la tierra era de continuo solamente el mal. Los pensamientos, dice el texto, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces Dios lo había visto, ¿ves? Pero una vez que recibió Noé esa orden de construir este tremendo barco, las que fueron ahí a Kentucky, la Edith, ¿no? Dijo que fue a ver el arca de Noé, los tamaños que el Señor le pidió, y Dios fue de este y este tamaño tiene que ser, exactamente así tiene que ser, y la puerta y las ventanas, y todo, dio todo, ¿no? Con rigurosidad, y lo hizo así Noé. Ahora yo me pregunto, ¿cómo crees que Noé se levantaba cada mañana de esos más de 100 años que estuvo construyendo el arca? ¿Por qué?
Bullying tenía, mucho bullying. Cada día le molestaban que por qué, que si nunca ha llovido, que ridículo, etc. ¿Cómo crees que se levantaba él? Obediente, obediente, a pesar de las burlas, del desánimo físico, de los dolores, tantos dolores que habrá tenido, más de 100 años construyendo, de darle con el martillo y darle. Se levantaba obediente. Sin duda, Noé no fue un hombre apático. Él no vivió centrado en sí mismo. Él no fue perezoso. Él no fue egoísta. Él no fue mentiroso. Si no, no estaríamos aquí. ¿No? Y cuando leo de Noé, leo de Job, ay, Señor, levanta más hombres así. Esta época de nuestra vida necesitamos muchos hombres así, y las que estamos criando hombres, necesitamos inculcarle estos pensamientos a ellos y que se levanten más hombres como Job y Noé, hombres temerosos, justos, que hagan pacto con Dios. Pero lo que más alienta mi vida, porque los hombres también fallan, ellos también fallaron. Hemos visto los conflictos de Job, pobrecito. Cualquiera de nosotros habríamos dicho muchas cosas más, ¿cierto? Pero Cristo no fue apático a nuestra perdición. Él, por supuesto, no fue perezoso al llamado que le hizo su Padre Celestial de ir y morir en una cruz por nosotros. Por supuesto, tampoco fue orgulloso al despojarse de su gloria y darnos a nosotros su perdón. Ni menos fue egoísta al adoptarnos en su familia. Por supuesto, él no se dejó engañar por las artimañas del enemigo. El apóstol Pablo nos relata también su propia experiencia con el pecado. Y nos dice en Romanos capítulo 7, versos 21 al 24, Romanos capítulo 7, versos 21 al 24, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que está el mal en mí, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te lo imaginas? Al apóstol Pablo gritando eso. Porque él amaba mucho a Dios. Dice, yo me deleito. Pero aquí hay otra ley. No podemos ignorar que batallamos con el pecado cada día. Por favor, no podemos pretender vivir una vida victoriosa si no estamos permanentemente en la conciencia de que hay una lucha en nuestro interior. No puedo salir de la casa como yo, la hija de Dios, que soy victoriosa. Sí, en el Señor, pero batallo cada día. Tenemos que batallar. Tenemos que tomar el peso de este pecado que es como un muerto que llevamos en la espalda en descomposición. ¿Quién nos puede librar de ese muerto que llevamos en la espalda? Nada de lo que hagamos nosotras puede quitarnos ese peso. No podríamos hacer nada. Solo Cristo, que llevó el peso de nuestro pecado, Él pudo rescatarnos, Él pudo darnos libertad, Él pudo, solamente porque Él es el Redentor. Él es quien rescata del hoyo tu vida. Dios tenía la solución de nuestro problema del pecado mucho antes de que se presentara el problema. ¿Vieron cuando dice Timoteo, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad?
Eso es 2 de Timoteo 2:19. Entonces la redención es el tema de toda la Escritura. Vamos a estar en Génesis, vamos a estar en Job, estamos al medio, y luego vamos a ir al final y vamos a encontrar en toda el relato bíblico, ¿a quién? A Cristo. Cristo. Tú y yo estuvimos siempre en los planes de Cristo, de Dios. ¿Qué vas a hacer con todas estas verdades que hemos mencionado en este día? Tenemos que terminar el estudio, hay que orar. Pero tú necesitas con urgencia, tener una reacción. Reaccionar a tiempo. Porque, ¿sabes? Dios ha sido muy paciente, ¿no? Vamos a orar. Bendito Señor, tú que estás en los cielos, tú que reinas y eres el digno de toda adoración, el único digno de toda adoración. Primero te queremos pedir perdón. Perdón una vez más por todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas que hemos hecho para ti. Perdónanos, Señor, porque hemos sido débiles. Y te queremos dar gracias. Te queremos dar gracias porque entendemos que tú eres un Dios perdonador, misericordioso, que ve nuestra condición y que te acuerda que somos solo polvo. Y tú no vas a guardar tu enojo para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos perdonas, nos conoces. Y te queremos, Señor, pedir por toda nuestra iglesia y por todas las hermanas y las amigas que escuchan la transmisión, que consideremos estas verdades, la salvación, la fe, la redención, y que tomemos el peso de lo que esto realmente significa, que llevemos tu nombre a tanta gente que sigue rechazándote, Señor. Sigue teniéndoles misericordia, por favor. Llega a sus corazones. Úsanos en tu gracia, úsanos, Señor. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.